hubiera estado enfermo. Acabamos de decir que en 1982 se inventó la primera medicina contra la lepra. Acabamos de decir también que estas medicinas curan, pero no reversan los daños que la lepra causa en una persona. Pero en el caso de Jesús, su poder creativo restauró completamente cualquier defecto que la enfermedad había causado. Y debieron haber sido muchos, porque Lucas dice que estaba lleno de lepra. Así que si su cara estaba desfigurada, se compuso al instante. Si sus ojos estaban sumidos o incluso le faltaba un ojo, de inmediato fueron restaurados. De inmediato reaparecieron sus cejas, sus pestañas. Si le faltaba un dedo en una mano o en un pie, o incluso si le faltaba una mano o un pie, al instante reaparecieron. Y hermanos, no estamos hablando de efectos especiales. No estamos hablando de fantasías. Estamos hablando de la realidad del poder sanador, del único sanador que hay, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor le da una instrucción que es fascinante, o al menos a mí me parece así, en el versículo 43. Ya después que lo hubo limpiado, ya después que la lepra se fue, ya después que estaba como si nunca estuviera, o como si nunca se hubiera enfermado de lepra, dice el versículo 43, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. ¿Sabe cuál es la raíz de la palabra riguroso o rigurosamente? Tiene la misma raíz de la palabra rugido. Que el Señor Jesús no le estaba sugiriendo. El Señor Jesús no le está diciendo, oye, no vais a decir nada. El Señor Jesús le estaba ordenando, cállate, no vayas a decir nada. Eso era lo único que el Señor Jesús le pidió. Lo sanó, lo reintegró a la sociedad. Lo único que le pedía eran dos cosas. Versículo 44. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Era una orden negativa y una positiva. La negativa, obviamente, no digas nada. La positiva, haz lo que la ley de Moisés ordena. ¿Qué ordenaba la ley de Moisés? Que la persona que había estado leprosa fuera y ofreciera una ofrenda. Ahora, en el Evangelio de Lucas dice, llévate a alguien contigo. ¿Para qué? Porque si él se presentaba ante el sacerdote y le decía, vengo a ofrecer la ofrenda porque estuvo leproso, ¿le iba a creer el sacerdote? Pues no tenía nada, ni siquiera cacarizo estaba. Por eso tenía que llevar a alguien que corroborara que es cierto, él estuvo leproso, ya no está. Ahora, dice el Señor, para testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Lo que el Señor Jesús quería era que no hubiera excusas. Si lo aceptaban era porque les constaba el poder de Jesucristo. Y si lo rechazaban, entonces no iba a haber manera que ellos dijeran, yo no supe, a mí nadie me dijo. Es decir, el Señor Jesús le estaba encargando, con ese solo hecho, ser testigo del poder de Jesucristo. Él solamente tenía que ir. Hermanos, ¿qué tan difícil era obedecer al Señor Jesús? Para él. Nomás se tenía que callar. Lo más difícil era que tenía que ir a Jerusalén. Y Jerusalén estaba como a 70 kilómetros. Entonces, tenía que caminar 70 kilómetros para llegar al templo de Jerusalén. Pero eso era lo único. Comprar las tórtolas, llevarlas al sacerdote. No tenía nada de difícil. Y sin embargo, esa prueba tan sencilla iba a ser la evidencia para demostrar si cuando él le dijo Señor, realmente lo sentía o eran puras palabras salidas de su desesperación. Hermanos, porque
Si somos cristianos, lo somos no solo por decir que somos cristianos. Si somos cristianos, no somos cristianos solo porque nos bautizamos. Es más, no somos cristianos ni siquiera por asistir a la iglesia. Demostramos que somos cristianos cuando obedecemos a Jesucristo. Esa es la verdadera prueba de nuestra cristiandad. Instrucción sencilla, instrucción fácil. ¿Qué fue lo que hizo el leproso? Ya vimos su predicamento, su gran predicamento. Ya vimos cómo Jesús respondió a ese predicamento. La respuesta que le dio. Sanidad total, sanidad instantánea. ¿Cómo respondió al leproso? Poniendo a Jesús en un predicamento. Porque nomás salió, nomás fue cosa que saliera. Y empezó a decirle a todo el mundo. Quizá humanamente lo podemos entender. Quizá humanamente podemos decir, bueno, pues tenía buena intención, darle fama, darle el mérito al Señor Jesús. Sí, pero había una orden que el Señor Jesús le había dado. Tenía que obedecer. Delante de Dios las buenas intenciones no cuentan, hermanos. Cuenta la obediencia. Tan pronto como se vio aliviado, tuvo en poco la autoridad de Jesús e hizo lo que quiso hacer, en lugar de lo que Él le había mandado. Y eso le ocasionó un grave problema al Señor Jesús. Porque dice el versículo 49, ido Él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a Él todas las gentes. Ahora resulta que el marginado era el Señor Jesús. El que tenía que andar en el desierto era el Señor Jesús. Este hombre sí, muy restaurado, muy en su casa, muy pudiendo entrar a la sinagoga. El Señor Jesús ya no pudo hacer eso. El Señor Jesús, ese era su plan, ¿no? Vamos, les dijo a los discípulos en el versículo 39. Vamos a las sinagogas de otras ciudades para que venga a hacer lo que, o para que haga lo que vine a hacer, predicar. Ya no pudo entrar en las sinagogas. Ahora tuvo que adaptarse al campo abierto. Esperar que la gente fuera a Él para atender. Tuvo que acomodar su agenda por este predicamento en la que lo puso este hombre porque no le obedeció. Por muy buenas intenciones que haya tenido. Hermanos, y eso a veces nos pasa a nosotros. Hacemos cosas buenas que parecen malas y perjudicamos al reino en vez de trabajar para él. La conclusión, pues, de este trabajo: la lepra es una metáfora perfecta de lo que el pecado hace en nuestras personas. El pecado, como la lepra, entumece nuestras conciencias, nos va destruyendo poco a poco, nos desfigura espiritualmente, no nos deja sentir el daño que nos ocasiona el pecado hasta que ya es demasiado tarde. Solo el poder de Jesucristo puede sanarnos completamente, totalmente, instantáneamente de ese daño. Él tomó ya nuestro lugar, hermano. Él se hizo maldición para que nosotros